Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Eh, este es uno de los eventos que normalmente hacemos en la Asociación Bogotana de Ornitología, que es la charla mensual, que es todos los últimos miércoles de cada mes. ¿Sigue Clarita? Nuestra misión, realizar, promover y divulgar la investigación dirigida a la conservación de las aves silvestres y sus hábitats naturales, con énfasis en la sabana de Bogotá. En esta oportunidad de cuarentena, pues nos hemos extendido en fronteras y pues hemos estado actuando por fuera de la sabana. De hecho, quien nos da la charla el día de hoy se encuentra en México. Siguiente. Una de las actividades que hacemos es pajarear, no perdemos la costumbre de pajarear y en este momento llevamos 24 versiones de pajareando desde la ventana. Están todos invitados. Vamos a ver qué pasa ahora con la reapertura, pero pues mientras estemos aquí en casa seguimos ventaneando. Invitados todos a participar. Siguiente. Tenemos que financiar nuestros proyectos y nuestras actividades y ofrecemos estos productos promocionales de la asociación. Por si los quieren adquirir, pues contactan ahí abajo, está el número del teléfono. Siguiente, Clarita. Igualmente. Sigue. Nos pueden contactar en la página web www.avesbogotá.org, en Facebook, en Instagram y en Twitter, o por el teléfono. Ahí está el número del teléfono si quieren. Esta charla va a quedar grabada y se montará también en nuestro canal de YouTube que tendrá un link en nuestra página de Facebook. Siguiente. Y bueno, ya para entrar en tema, agradecemos a Oscar Marín la gentileza de compartir sus conocimientos con nosotros. En el día de hoy, Oscar, bueno, aquí la letra está muy chiquitica para leer su currículum, pero es un currículum muy interesante. Él nos va a hablar hoy sobre interacción entre colibríes y gesneriáceas de los Andes occidentales de Colombia. Muchas gracias, Oscar, por tu participación y te cedo la palabra. Hola José, muchas gracias por la invitación, a Pedro y a Clara por la coordinación para la charla y a todos los asistentes que se encuentran el día de hoy participando de esta reunión. Buenas tardes a todos, disculpas ahí por los inconvenientes, ya son algunos percances, creo que es más por el uso de la plataforma, no, generalmente yo no uso este tipo de plataforma para presentaciones, sino otros, entonces de todos modos les voy a compartir los resultados de un estudio que realicé en una reserva muy interesante que se llama la Reserva Natural Río Ñambí, y para hoy les voy a compartir algo sobre las interacciones entre gesneriáceas y colibríes en los Andes occidentales de Colombia. Yo soy Oscar Marín, para muchos de ustedes que no me conocen, soy ornitólogo colombiano. En la Universidad del Quindío hice mi licenciatura, trabajé cuestiones relacionadas con la polinización de los guamos en agroecosistemas del Quindío, y posteriormente fui a la Universidad Nacional de Colombia a realizar estudios con la familia Gesneriaceae, principalmente enfocados en apoyar algunas expediciones en búsqueda de material para estudios taxonómicos y filogenéticos, y por eso me orienté a estudiar la parte de la interacción entre este grupo de plantas con los colibríes. Y ya después de cuando terminé la maestría, vine acá a México a realizar mi doctorado en ecología, especialmente con bioacústica de aves en áreas urbanas. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por la paciencia y a la ABO pues como por la invitación. La estructura de la presentación sigue, digamos, que estos tópicos. Voy a hablar algo muy general sobre las interacciones, por qué estudiarlas en los Andes occidentales de Colombia, qué conocemos sobre este grupo de plantas que se llaman las gesneriáceas.
qué relación tienen con los colibríes, y voy a presentar un estudio de caso particular que fue realizado en la Reserva Natural Río Ñambí. Entonces, pues primero, ¿por qué estudiar interacciones? Pues básicamente las interacciones son el andamiaje en el que se estructura la biodiversidad. Parafraseando a Pedro Giordano, pues ni una sola especie en el mundo vive sin interactuar con otras, lo haga de un modo o de otro. Y esas relaciones son prácticamente las vigas maestras de la biodiversidad, y nosotros estudiamos esas interacciones para comprender la coevolución y básicamente cómo se estructuran las comunidades y cómo eso puede conducir a diversificación. Y es un aspecto muy interesante porque nosotros vivimos en áreas que son extremadamente biodiversas. Acá les pongo en esta diapositiva un mapa de los refugios importantes para la biodiversidad a nivel global. Y pues para nadie es un misterio que en Colombia, principalmente la región de los Andes y en el Chocó biogeográfico, es una de las regiones que alberga una alta diversidad y también de endemismos. Por ejemplo, en el catálogo reciente del profesor Bernal de las plantas de Colombia, él documenta que hay alrededor de 23.761 especies de plantas para el país. Y lo interesante es que dentro de la región de los Andes occidentales y la región del Chocó biogeográfico en particular, se han registrado cerca de 11.000 especies de plantas, y alrededor de ellas 2.750 son endémicas. Dentro de ese conjunto de plantas, pues se caracteriza una gran complejidad estructural que encontramos en estos tipos de bosques de las laderas occidentales, de los Andes occidentales y el Pacífico, la transición que hay entre Andes y Pacífico en el Piedemonte. Pues básicamente este tipo de región se caracteriza por unos altos niveles de precipitación que pueden ser mínimo de 6.000 hasta 11.000 milímetros al año, dependiendo pues también de la región. Y eso que genera pues alta precipitación, genera unos altos niveles de humedad, y ligado digamos que a la dinámica del suelo y del intercambio que ha tenido la flora de Sudamérica con la parte de Centroamérica, incluso Norteamérica, pues esta región es altamente diversa. Y en particular es un ambiente que le gusta mucho a unas plantas que crecen encima de otras que se llaman las plantas epífitas. Es allí en esta región del Pacífico y de los Andes occidentales donde alcanzaba una alta representación de epífitas. Básicamente está el ambiente que a ellas les gusta mucho, sustratos, alta humedad, alta precipitación, ligado también a una alta heterogeneidad espacial y también una gran cobertura de bosque. Dentro de estas plantas epífitas, la familia Gesneriaceae presenta una alta representación también, y de hecho estos dos investigadores botánicos muy reconocidos, lamentablemente ya fallecieron, que son Dodson y Gentry. Ellos a mediados del 80 documentaron los patrones de diversidad y la biogeografía de las epífitas vasculares. Y lo que documentan principalmente son los grupos predominantes. Tenemos los quiches o las bromelias, seguidos por las aráceas, por las piperáceas, melastomataceae, y las gesneriaceae están ocupando un lugar predominante dentro de este grupo de las epífitas. Pero cuando nosotros pensamos en gesneriaceae, de pronto muchos no me van a comprender de qué les estoy hablando, pero quizás sea mucho más fácil cuando ustedes en sus casas alguna vez han tenido contacto con este tipo de plantas, porque muchas de ellas se venden en mercados ornamentales, principalmente las gloxinias y las violetas africanas que observan ustedes en esta pantalla. Son este tipo de plantas que presentan mucha variación a nivel de su fenotipo floral. Por otra parte, hay unas especies como nativas de la región también de Colombia, que son las del género Coleria o caracol, o de este género Chrysotemis, que también ustedes pueden encontrar en algunos jardines en sus casas, o alguna vez ustedes han tenido algún contacto con ellos. Sin embargo, es un grupo, digamos que muy diverso, son más que gloxinias y violetas africanas, en particular en la región del Neotrópico, donde alcanzan una alta diversificación. Son de hierbas, arbustos y principalmente lianas que trepan sobre otras plantas, y en algunos casos son totalmente epífitas o parcialmente epífitas.
y esto les ha dado, digamos que para adquirir diferentes tipos de adaptaciones, pero quizá la más llamativa, como ustedes la puedan notar, son las variaciones en la morfología floral. Por otra parte, este tipo de plantas, las gesneriáceas, las vamos a encontrar desde el nivel del mar hasta las altas montañas, incluso hasta la región del páramo, pero allá se reduce su representación en riqueza y abundancia. Son particularmente más abundantes en las partes intermedias de las montañas. Y por otra parte, generalmente están muy asociadas a sitios que son húmedos y relativamente conservados, entonces casi no vamos a observar este tipo de plantas en sistemas rocosos o en desiertos, en este tipo de sistemas áridos. Realmente no están muy representadas allá y no les gusta mucho ese tipo de ambientes. En general, esta familia está representada por 150 géneros, alrededor de 3.500 especies. En este mapa ustedes observan como la distribución de este grupo a nivel global. Principalmente habitan en zonas pantropicales y subtropicales de todo el mundo, pero pues como les digo, acá en azul encierra un grupo que es particularmente diverso en el neotrópico. Dentro de esto, pues se caracteriza mucho, no solo digamos que su valor ornamental, ¿cierto? Porque nos gustan, digamos que las flores, pero digamos que esta familia tiene unas interacciones muy particulares con sus polinizadores y por eso hay diferentes como mecanismos o síndromes de polinización. Uno muy general es la polinización por abejas, que se caracterizan las plantas que tienen este tipo de polinizador, como se muestra en la diapositiva, que son las abejas de las orquídeas, las abejas grandes, estas euglossinas, que visitan estas flores que son campanuladas con el fin de extraer ya sea néctar, o a veces los machos visitan esas flores para capturar esencias y poder aparearse o llamar atención a las hembras. Son algunos casos que están documentados. Acá muestro un caso de otra planta nativa de la región del Pacífico polinizada por otra Eubulaema, una abeja de este grupo. Hay otro conjunto de especies, estoy hablando solo de las neotropicales, que son polinizadas exclusivamente por murciélagos, como el que observan en esta fotografía, que es del género Paliabana, que es visitada por el Glosophaga oricino. Y finalmente, pues tenemos otro conjunto de plantas que han evolucionado a corolas largas, de color contrastante, principalmente rojo o morado o amarillo, que atraen una gran variedad y diversidad de colibríes, muchas veces relacionado el tamaño de la corola con la morfología del pico del ave. Todo esto es bien interesante dentro de las plantas de este grupo de las gesneriáceas porque tienen diferentes síndromes de polinización. Eso básicamente es como una correspondencia muy general entre la morfología de la flor y los atributos que presentan esas plantas a nivel floral con las características morfológicas de sus visitantes, que eventualmente pueden ser sus polinizadores. Y entrándonos un poco más a la flor como tal, estas plantas presentan dos grandes rasgos para evitar la autopolinización. Autopolinización, básicamente la polinización por sí misma, o sea, de la misma flor que produzca, digamos que un fruto. Y digamos que aunque esto ocurre mucho en las plantas, principalmente las que son bisexuales, pues esto genera un costo evolutivo, entonces en general no es muy bueno, entre comillas, para una planta autopolinizar, sino que lo que requiere ella es de polen de miembros de su misma especie, pero que estén alejados lo suficientemente de ella para garantizar que haya diversidad genética. Entonces, para garantizar esto, este grupo de plantas presenta, digamos que dos mecanismos grandes, uno que se llama la protandria y otro que es la protoginia. Básicamente esto es la maduración temprana primero maduran las anteras, que es donde está el polen, la estructura masculina, y después de que madura estas anteras, ellas producen, digamos que el polen, después dejan de producir polen y quedan inactivas, entonces ya crece el estigma y se vuelve receptivo. Entonces eso garantiza que durante el proceso de crecimiento no toque las estructuras masculinas y por tanto evite la autopolinización. Generalmente este es como el tipo predominante en las especies de gesneriáceas que son polinizadas por colibríes. En otro caso tenemos el inverso, que primero madura el estigma, es receptivo y después de unos días maduran las anteras.
Entonces esas anteras al liberar polen, a pesar de que caigan en esta superficie estigmática, acá ya no acepta ningún grano de polen y por lo tanto no puede haber fertilización, entonces esto garantiza entrecruzamiento. Generalmente esto ocurre en las especies que son polinizadas por murciélagos. ¿Qué pasa entonces con los estudios de gesneriasis en Colombia? En el catálogo de las plantas de Colombia, la revisión que realizó el profesor Skog, la profesora Laura Clavijo y el profesor John Clark en el 2016 nos dan estos datos bien interesantes. Colombia es uno de los países con mayor diversidad de riqueza de gesneriasis en el neotrópico, con 365 especies. Esto parece de pronto poco, pero realmente es muy alto. Está representada por 36 géneros, alrededor de 127 especies endémicas, que son casi el 35%, dentro de las cuales las más diversas son el género Columnea, con 95 especies, que son estas plantas de acá abajo, con flores tubulares y manchas rojas, que les voy a comentar con más detalle la interacción que hay entre estas plantas y los colibríes. Otro grupo de arbustos que son del género Wesleria, que generalmente tienen este tipo de flores naranjadas pequeñas, y otro que son el género Drimonia. Flores muy variables, principalmente polinizadas tanto por abejas como por murciélagos, y que les encantan el tipo de ambientes húmedos, tropicales y bien conservados. Este tipo de plantas no las vamos a encontrar casi en zonas perturbadas o zonas abiertas. Algo muy interesante con respecto a las gesneriasis de Colombia es como el número de estudios que se han realizado en diferentes áreas. Acá simplemente estoy mostrando el número de estudios a lo largo de los años, es el número acumulado, y nosotros observamos prácticamente un incremento del número de estudios desde a partir de la década de los 90 hasta el presente. Y acá estoy mostrando como la distribución de las grandes áreas donde se han desarrollado los estudios. La mayoría han sido enfocados en la parte de la taxonomía y la sistemática, pero hay también estudios con florística, es decir, con inventarios, los usos, ecología, y este fragmento de acá, que es un 11%, que es poco, están relacionados con polinización. Algo muy destacable es que a pesar de que Colombia sea el país con mayor riqueza de este grupo de plantas, y que 365 especies no parezca mucho para muchas personas, pues realmente es un grupo que presenta una taxonomía muy complicada y compleja, y esto se ha dilucidado gracias al incremento de varias contribuciones de especies nuevas para la ciencia, y principalmente revisiones en diferentes grupos. Para Colombia lo ha realizado principalmente, el que inició esto fue el profesor Skog, seguido por la profesora Marisol Lamaya, y también Marcela Mora, la profesora Laura Clavijo, John Clark, Jim Smith y otros que era Larry, con el que empecé, digamos, que a estudiar este grupo en los Andes de Colombia. Lo interesante para rescatar acá es que hay diferentes grupos que están siendo revisados, y casi cada año se publican alrededor de al menos 2 a 5 especies nuevas para la ciencia. Entonces, algo muy interesante, porque realmente la identificación, los que son botánicos y trabajan con este grupo de plantas en el campo, muchas veces uno puede llegar solo hasta género, debido a la falta de claves específicas para el grupo. Y acá simplemente le muestro como dos ejemplos relativamente recientes de especies nuevas. Uno es esta especie Columnea chocoensis, que la describió la profesora Marisol Amaya y el profesor Skog. Es una especie endémica del Chocó biogeográfico, restringida a la parte baja de Nariño, en Ricaurte, en la Reserva Natural Río Ñambí, y en la región de Serranía de los Paraguas. Y está esta especie de Drimonia croati que describió la profesora Laura Clavijo y colaboradores, que colectaron en el Valle del Cauca, en Achincayá. En este momento hay muchas más especies que están en proceso de descripción. Pero yéndonos más allá, digamos que el proceso de descripción de estas especies, un aspecto que me llama mucho la atención es la asociación con los colibríes, y curiosamente la diversificación de esta familia de plantas en el neotrópico está relacionada con polinización por colibríes. Básicamente en este estudio lo que demuestran es que la radiación adaptativa, es decir, que el incremento en el número de especies diferentes de esta familia,
está relacionada con la diversificación también de los colibríes. Y los cambios en el tipo de polinizador, o sea, se asume que estas especies son polinizadas principalmente con abejas, pero las que son polinizadas principalmente por abejas tienen una tasa de especiación baja comparada con la de los colibríes. Esto básicamente nos está diciendo que la polinización por colibríes facilitó mucho un mecanismo de diversificación de esta familia en el neotrópico. Entonces es un tipo de interacción muy interesante para analizar. Principalmente yo estoy muy interesado en este grupo de plantas que son las del género Columnea, en algunas regiones las llaman sangre de Cristo, punta roja, rabo de ají, o sea, tiene como varios nombres comunes dependiendo de la región, pero realmente no han sido como muy estudiadas dentro de su ecología. No, la otra no. Perdón. ¿Está bien? Sigue, Oscar, sigue. Ah, listo. Entonces les comentaba que dentro de este grupo de columneas son unas plantas epífitas que crecen en bosques relativamente conservados, pero el rasgo más llamativo que ustedes observan acá es unos patrones de coloración rojiza en las hojas. Esto es algo muy interesante porque es como el único grupo de plantas que, al menos que yo conozco en el neotrópico, que presenta este patrón de coloración muy marcado, principalmente en las hojas como a veces en las brácteas. Y esto se ha explicado como una adaptación como un llamado a larga distancia para garantizar visitas de colibríes. Recordemos que a los colibríes les gustan mucho los colores vistosos, como el que observan ustedes en esta diapositiva, y generalmente ellos ubican sus recursos basados en visión. Y los recursos que mejor pueden encontrar son los que tienen coloraciones contrastantes, principalmente derivados como el rojo. Y lo interesante es que estas manchas es un llamado, digamos que a larga distancia y que se mantiene a lo largo del tiempo. No es como una flor que es costosa de producir y dura un periodo determinado de tiempo, que puede ser entre estas plantas de 4 hasta máximo 7 días. Entonces, tener este tipo de atractivo es bastante exitoso para este grupo de plantas, aunque también está la hipótesis de que pueda ser como un mecanismo de evasión de herbivoría, que no lo sabemos. Por el momento lo estamos abordando con respecto a los colibríes. Y algo muy característico de este grupo de plantas es que presentan estas corolas tubulares muy vistosas, de diferente forma en el limbo, y aunque también hay algunas especies que presentan corolas amarillas o blancas. Lo interesante es que este grupo de plantas ha sido exclusivamente polinizado por colibríes, al menos la evidencia que tenemos. Y esto no es muy curioso, bueno, esto no es como tan raro porque principalmente en Colombia es el país más diverso en especies de colibríes con 166 especies y además es el país más rico con especies de columnea, con 95 especies y contando. Entonces esta asociación no es como una coincidencia como tal. De hecho, se puede plantear que hay un tipo de coevolución, es decir, como una evolución que se da por parte de las plantas a presentar este tipo de mecanismos florales, como lo son flores tubulares, coloridas, con colores contrastantes en las brácteas, es decir, las brácteas son las que están, digamos que, protegiendo a las flores en el cáliz o incluso en la corola. Además de tener unos patrones de manchas rojas en estas hojas que garantizan, digamos, que esa visita a los colibríes, pero pues no solo se trata de atraerlos, sino recompensarlos, y como estas plantas, su distribución en el bosque no es agregada, sino que generalmente están dispersas, pues van a tener una baja tasa de visitas, pero entonces por lo tanto deben recompensar con una buena oferta de recursos a los polinizadores, que son los colibríes. Pues por otra parte, los colibríes son aves, pues no necesitan una descripción, digamos que muy marcada. Todos estamos familiarizados con los colibríes, pero generalmente ellos presentan picos especializados en extracción del néctar, que corresponde generalmente con el tipo de morfología floral y el acople que tengan. O sea, según el tipo de pico de colibrí, también coincide con el tipo de flor que ellos visitan. Colibrí de pico corto pueden visitar una mayor cantidad de flores, pero están vetados a visitar flores con corolas largas. Lo interesante en este caso es que los colibríes son
aves especializadas en extracción de néctar, y en particular estos que ustedes observan acá en la diapositiva son los famosos colibríes ermitaños, que viven principalmente en zonas de bosque que tienen picos largos y decurvados, y generalmente todos estos colibríes tienen una memoria espacial muy buena para poder localizar de forma específica y visitar los recursos que les da mayor recompensa. Estos colibríes usan una estrategia de forrajeo que se llama el rutero, que es decir, se mueven a lo largo de rutas y ubican las plantas con mejor recompensa. Entonces ellos casi no optan por defender parches de plantas, sino que ellos se arriesgan moviéndose a lo largo del paisaje, buscando las plantas con mejores tipos de recursos. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener esto para la planta? Que el colibrí, o sea, debe garantizar, digamos, que una alimentación adecuada para cumplir con sus requisitos metabólicos, ¿cierto? Entonces, por eso, pues no puede visitar un solo tipo de planta de una sola especie, tiene que visitar un espectro de plantas que generalmente estén acorde con su pico y que le permita extraerlo de forma eficiente. Y esto genera un costo para las plantas porque cuando los colibríes llegan a las flores, recordemos que ellos están transportando el polen, pero entonces al transportar el polen ellos pueden transportar polen de diferentes especies, y cuando visitan una planta pues pueden hacer deposición heteroespecífica, es decir, a un estigma, como el que les mostré anteriormente, va a llegar polen no solo de un vecino de su misma especie, sino también de otras especies, y esto va a generar cuestiones de competencia que va a impedir que el grano de polen germine y entonces que por tanto ocurra el proceso de polinización. Todo esto nos plantea un escenario muy interesante para estudiar de forma como más fina la interacción entre este grupo de plantas, las columnea y los colibríes, y estudiar qué mecanismos son los que están relacionados con la coexistencia, es decir, que habiten tantas especies de columnea en una misma región. ¿Por qué se puede explicar eso? Uno de los mejores, digamos que, rasgos para estudiarlo es entendiendo sus relaciones con los polinizadores. Y el reto es encontrar, digamos que, una región para realizar este tipo de estudio, y básicamente hay varias regiones o localidades en el país donde se podría hacer este estudio. Algunas de las que exploramos estaban opcionales en Antioquia, en el Alto de Ventanas, en la Serranía de los Paraguas, principalmente en los municipios del Cairo y San José del Palmar, donde hay una alta diversidad de gesneriáceas, también en la región de San Cipriano, en Anchincayá, pero gracias a la recomendación de la profesora Laura Clavijo, recomendó mucho la Reserva Natural Río Ñambí, porque ya habían explorado la zona antes con el profesor Julio Betancourt de la Universidad Nacional, y dieron la idea que era un paraíso para colibríes y gesneriáceas, y es uno de los sitios que presenta mayor diversidad de este grupo en el neotrópico. Entonces, gracias a la asistencia logística y la director de la reserva, que es Mauricio Flores, pues él brindó todo el apoyo para poder realizar este proyecto. Pues, lamentablemente a mí no me tocó la foto con este hermoso mural que está allá en la reserva, pero pues básicamente fue una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora. Ñambí, entonces, es una reserva que se encuentra en el Pacífico colombiano, en la transición entre Andes-Pacífico, en el municipio de Nariño, en el departamento de Nariño, en el municipio de Ricaurte, y en el corregimiento de Altaquer. Tiene una cabaña donde se pueden alojar varias personas, y esto facilita mucho los estudios porque es una cabaña que está inmersa en la selva, ya no tenemos electricidad, sino que hay que administrar muy bien gasolina y demás, y básicamente esto implica una desconexión total del mundo exterior, principalmente pues en esta época yo no tenía ni WhatsApp ni este tipo de cosas, ni siquiera usaba casi el celular, entonces acá se prestaba para uno concentrarse realmente al tipo de proyectos que uno estaba interesado. Y como les digo, es una de las regiones que presenta mayor riqueza de gesneriáceas, y además son muy fáciles de encontrar. Hay otros sitios donde también son muy diversas, pero las condiciones, digamos que logísticas para estudiarlas se complican un poco. Acá les muestro una vista desde la Reserva La Planada, como el aspecto general del paisaje. Esta es la ubicación de la Reserva Natural Río Ñambí, para que se animen a ir, pero pues si todavía no están convencidos, pues
Ñambie es sitio de varias especialidades ornitológicas. Esto es una charla de una sociedad ornitológica y yo les he comentado algunas cosas de plantas y vale la pena comentar también por qué es tan importante esta reserva. En particular, yo tenía que elegir si me iba a pajarear o si iba a hacer un estudio enfocado con colibríes y principalmente con las plantas, más desde el punto de vista de las plantas. Entonces me tocó sacrificar estas especialidades, pues algunas veces las vi, pero pues no las pude fotografiar. Entonces por eso ustedes ven fotos de otros autores, de hecho muy buenas. Este es el halcón de Munchique, Micrastor plumbeus. Este es el corcovado, Ontophorus melanonotus, es un habitante del sotobosque, un poco difícil de ver y es un habitante muy común en la reserva. El infaltable, que es el compás, el Semnornis ramfastinus, un ave social que vive en grupos de más de 3 individuos hasta 7 individuos y producen su particular canto en diferentes temporadas del día. Está el chotacabras del Chocó, Dictiprinus rosenbergi, que también es endémico de esta zona. El infaltable, Glaucidium nubicola, muy interesante a propósito y que se puede observar muy fácil en la reserva. Yo nunca lo pude fotografiar, pero sí lo vi casi pegado de mis plantas. El, el pangán, el Cephalopterus penduliger, generalmente vi hembras, casi no vi machos, pero pues también es otro espectáculo a reserva. El colibrí abejorro, este nunca lo vi, Catocercus bombus, sigue siendo un misterio para mí. Además, creo que no le gustan mucho las gesneriáceas, es una ave un poco rara. Y otras más que ya son de mi autoría, pero pues que sí dan mucho, como motivan mucho a realizar estudios de interacciones, pero también seguir, digamos que observando las aves simplemente por disfrute. Entonces acá les dejo les comparto en esta diapositiva algunos ejemplares, en particularmente esta tangara, que es bastante llamativa y emblemática de la región del Pacífico. Con respecto a los colibríes, sabemos de antecedentes de estudios de 1998, incluso, bueno, fue cuando fue publicado. Estas son expediciones hechas antes por Paul Salaman y Luis Mazariegos, que documentan cuántas especies de colibríes hay en Nariño, y para ese entonces documentaban que habían 100 especies registradas. Recuerden que en Colombia tenemos 166, prácticamente Nariño tiene ya casi el 70% de las especies. O sea, es un valor extremadamente alto y que podían observar en diferentes elevaciones y localidades y que eran relativamente fáciles de encontrar. Pero sin duda, digamos que uno de los mejores libros que hay, o para mí es el mejor libro sobre de la guía de colibríes de Colombia. Hay una muy buena que es, por supuesto, de Fernando Ayerbe, pero esta guía de colibríes de la Reserva Río Ñambie es particularmente interesante porque documenta no solo los colibríes que están en la reserva, sino también sus interacciones y muchos datos de ecología que en algunos casos poco se documentan, que la realizó Aquiles Gutiérrez, Esteban Carrillo y Sandra Victoria Rojas Noza. Esto se publicó en el 2004. No sé si todavía estén vendiendo esta guía, pero es un libro que deberían tener, la verdad, cualquier observador de aves. Es un libro fantástico y gracias, digamos que al ver, digamos que esta publicación y también conocer parte de este libro, pues a uno lo motivaba mucho, digamos que a estudiar los colibríes de la zona o a adoptar algo para el entendimiento de sus relaciones. Acá están las 29 especies de colibríes que se encuentran en la Reserva Natural Río Ñambie. Es una de las localidades con mayor riqueza de colibríes. No sé, al menos hasta lo que yo había revisado, es posible que haya otra localidad, pero en este caso, pues las 29 especies no se van a observar en una misma temporada en la reserva. No les he comentado que la altitud va de más o menos entre los 950 hasta los 1800 metros y la zona de trabajo donde yo estudié está entre unos 1100 a 1400, entonces yo me perdí parte del gradiente altitudinal. Pero no obstante, era una motivación muy interesante para realizar este estudio porque es la localidad que tiene más especies de colibríes en Colombia y también es una de las localidades que tiene más especies de gesnerias también en Colombia. Básicamente, ¿qué encontré? Estos son unas fotografías de representantes de las especies de columnea que yo encontré en este estudio, que son 15 especies.
hay unas que viven principalmente en el dosel, como estas cuatro de acá, esta vive en estrato medio, estas viven en la parte, cuando digo el dosel, es que viven arriba, al menos uno las encuentra arriba de los 10 metros, incluso estas ya las encuentra uno hasta los 15 a 20 metros. Entonces uno no tiene acceso a ellos, sino cuando las plantas se caen, uno las puede transportar y trasladarlas a un sitio para poder estudiarlas o ni modo, con filmaciones como les voy a comentar o binoculares, documentar los visitantes florales. Este otro conjunto de plantas de acá les gusta mucho los estratos medios y estas de acá abajo les gusta mucho la parte, digamos que del sotobosque. Y como observan, pues presentan una diversidad en la morfología floral, en manchas, en fin, también en patrones de crecimiento. Y básicamente el trabajo de campo consistió en ir al principio ir a la reserva, colectar las plantas, las que más se pudieran para poder conocerlas y tratar de identificarlas. Para esto me colaboró mucho Hugo y Jairo. Estas plantas después de colectadas pues se llevaban al Herbario Nacional Colombiano, ya se identificaban, pero al mismo tiempo pues iban ubicando los sectores donde estaban las plantas para marcarlas y después hacer el estudio de diferentes tipos de estudios que van enfocados con esto, que es principalmente que es analizar a qué horas, cuánto dura una flor, a qué horas abre, cuántos días se demora en llegar una flor de un botoncito a su senescencia, eh, evaluar en qué fase, en qué periodo de tiempo está en fase masculina, en qué otro periodo está en femenina, colectar los estilos, que es decir, o sea, las estructuras reproductivas femeninas para hacer análisis en el laboratorio, hacer mediciones de néctar, embolsar las flores para medir néctar o para hacer experimentos de polinización y para eso pues utilizamos tecnología de última punta hecha en Ñambí, que son estas talanqueras, o no recuerdo bien el nombre, que las usan los cazadores pues en la región del Pacífico para cazar las guaguas o los guatines cuando llegan a los semilleros de palmas. Entonces, pues al principio usamos unas escaleras que amablemente hicieron Mauricio y, bueno, y colaboradores, pero pues es una escalera de más de 20 metros, transportarla por el bosque, pues después decidimos que eso no era muy viable. Y bueno, pues acá hay un tablero donde yo apuntaba, digamos que los nombres para cada individuo de planta, yo le tenía un código, los transectos, y esto tenía tubos para poder, digamos que, guardarlas y procesarlas después. Y esto se hizo con el fin, como les comentaba, pues de averiguar, indagar, a ver, explorar cuánto tiempo tarda una flor, o sea, una planta en producir una flor, ¿cierto? Y cuánto tiempo se demora en llegar hasta su fase ya como terminal, ¿cierto? De senescencia. Eso tiene como unos ciclos, hay una fase que es de botón floral, hay un periodo donde es la antesis, donde la flor abre, y la mayoría de las plantas que estudié presentan primero una fase masculina y otra femenina. Primero maduran los estambres, después maduran el estigma. Acá se puede ver, digamos que una fotografía de los de producir polen, ya son inactivos, y acá vemos la función femenina, los estigmas cuando están creciendo presentan esta forma, y generalmente cuando ya están receptivos están abiertos y esperando que llegue algún grano de polen o una carga polínica para que pueda ocurrir polinización. También pues las flores las recolectamos y medimos diferentes atributos de la flor. Por otra parte, para caracterizar, digamos que el estudio está muy enfocado más desde el punto de vista de las plantas, pero acá llega la interacción que es con los colibríes, pues hicimos observaciones con binoculares a las plantas. Uno de los grandes problemas en esta región es que hay mucha humedad, mucha precipitación, entonces a veces, así uno está viendo a 10, 15 metros, pues no te permite detectar muy fácil los colibríes, entonces se alternó con filmaciones con una cámara que se adaptó en un recipiente hermético y silica gel para que no se dañara la cámara. Entonces con esto documentamos los visitantes florales. Además de eso, entonces hicimos rondas con redes de niebla para capturar las aves, procesarlas, y principalmente nos interesaba era extraer
las cargas de polen que transportan los colibríes, principalmente en la frente, en el pico y en la garganta, y después de eso, pues ya se podían ir los colibríes de nuevo al campo. Ya en laboratorio, el análisis consistió en hacer una biblioteca de los granos de polen, principalmente enfocado con las especies de Columnea, pero también con las especies de plantas que uno iba encontrando a lo largo de las trochas, y también recolectar estas estructuras que son los estigmas de las plantas para evaluar a ver si se están depositando granos de polen de la misma especie o de otras especies. Bueno, como resultado, lo que les muestro acá principalmente fueron 15 especies de plantas. No se pudo, digamos que, monitorear todas las 15 especies. Perdón. Pero en este caso, pues con respecto, digamos que a la fenología de la floración, es decir, como la variación en la producción de flores a lo largo del tiempo, durante los meses, nosotros encontramos un grupo que está acá en rojo, esta de acá, esta y esta, que presentaron un patrón de floración continuo, es decir, florecen a lo largo de todo el periodo de estudio, aunque presentan unos picos durante cierto periodo de tiempo. Hay unas que presentan un pico unimodal, hay otras que presentan dos picos, hay otras que presentan diferentes picos a lo largo del tiempo. Entonces, esto lo que nos está diciendo o lo que nos permite inferir es que o sea, que este grupo de plantas, las diferentes especies presentan diferentes estrategias de floración a lo largo del tiempo, y esto evita que especies con morfología muy parecida como esta de acá y esta de acá, pues no se sobrepongan, porque una florece en enero, o sea, su pico de floración es en enero, mientras que otra puede ser entre octubre a diciembre. Entonces, algo bien interesante, que las estrategias de floración son particularmente importantes para uno poder inferir que no ocurra competencia, al menos por el polinizador. Acá observamos una variación de la morfología floral de las especies estudiadas. Va desde la especie que se llama Columnea minutiflora, que tiene una flor muy pequeña y esta es una planta del dosel, hasta la especie que presenta las corolas, estas tres que presentan las corolas más grandes, que se llama Columnea medicinalis. En amarillo está una longitud que nosotros llamamos la longitud de los estambres, y hay otra que es la longitud efectiva, que es hasta donde está la apertura de la corola, hasta la cámara de néctar, y esto pues facilita como diferentes ajustes con el pico de los polinizadores, principalmente de los colibríes y de su uso. Como notan, hay algunas especies donde no hay mucha variación, entonces esto impide que pueda ser visitada por diferentes tipos de colibríes. Acá simplemente le represento, cuando nosotros obtenemos todas esas mediciones, nosotros tenemos que representarlas y analizarlas una variable por una, pues no es muy adecuado. Entonces nosotros lo que hacemos es construir figuras para representar como el morfoespacio de los fenotipos florales. Acá básicamente lo que les quiero mostrar, esto es cualitativo, está basado por patrones de coloración de la corola, del cáliz, la presencia de esas manchas rojas en las hojas o no, y básicamente esto nos saca tres grupos: este grupo de acá, que son los que presentan esas manchas rojas, este grupo que generalmente no la presenta y que generalmente tienen flores tubulares más estrechas. Y acá está a nivel cuantitativo, donde nosotros podemos observar como 4 grupos grandes de plantas, o sea, esas 15 especies de plantas se reparten ese espacio fenotípico, y nosotros podemos encontrar como 4 grupos que comparten ciertas características. Acá tenemos las flores, el grupo que tiene las flores más grandes, ¿cierto? Y con mayor producción de néctar. Acá tenemos un grupo de una sola especie que tiene una morfología floral muy atípica. Y acá tenemos un grupo de especies con flores tubulares pequeñas y muy estrechas. Por otra parte, estas plantas produjeron unos altos niveles de néctar, principalmente a nivel del volumen, concentración y contenido energético. En particular, esta que es Columnea medicinalis y Columnea gigantifolia, son especies que les gustó mucho a los colibríes, principalmente a los ermitaños, porque producen un alto volumen y una concentración muy alta. De hecho, estas plantas podrían competir solo con las heliconias, que serían, según los estudios del profesor Gary Stiles, las especies que presentan más volumen de néctar y también como de concentración, aunque eso también varía dentro de las especies, pero estos son como de los
almacenes más codiciados para los colibríes en este tipo de ambiente serían las columneas. El reto es para un colibrí que no coincide con esta morfología acceder a esta planta y principalmente a veces encontrarla. Y pues esto no voy a detenerme a explicar acá básicamente mucho, pero básicamente estas especies de plantas que estudié difirieron en su abundancia floral, o sea, hay unas especies que producían más flores que otras, otras que tenían más flores abiertas durante una temporada que otras. La estrategia de unas especies fue producir poquitas flores, pero durante un periodo de tiempo más largo, mientras que otras pues arriesgaban a producir muchas flores durante un tiempo de periodo más corto. Acá muestro variaciones en la longevidad de las flores. La longevidad varió entre 3 hasta unos 7 días, pero en promedio las flores duraron 4 días y medio. De estos 4 días más o menos, los 2 primeros días correspondían a la fase masculina y los 2 días posteriores a la fase femenina. Y en general, pues también con lo del néctar, pues las plantas también variaron en sus patrones de producción, concentración y energía. Entonces, algo muy interesante porque las plantas no solo varían en sus estrategias de floración a lo largo del periodo del año, por decirlo de esta forma, en su morfología, sino también en diferentes atributos como cuántas flores produce al mismo tiempo y qué tanto néctar está ofreciendo a los visitantes, principalmente a los colibríes. Y acá ya entran los colibríes. Uno de los grandes problemas para documentar las visitas de los colibríes, particularmente en esta región, es que los colibríes hacen visitas relámpago. Como generalmente estas plantas no tienen una alta densidad, como otras que ustedes pueden observar en sus jardines, en las casas a veces. Bueno, no recuerdo, una especie de solanácea que es muy común en Bogotá y que le gusta mucho a Colibrí coruscans, se me acaba de olvidar el nombre, que la defiende ávidamente de otros. Uno puede detectar el colibrí y uno se puede quedar 15 minutos y ahí lo va a observar, pero con estas plantas uno se puede quedar hasta 3 o 4 horas y no llega nadie. No quiere decir que no las visiten, sino que lamentablemente o uno llegó a la hora que no era o simplemente pues estaba de mala suerte y el colibrí llegó en una fracción de 1 o 2 segundos y hizo lo que tenía que hacer y se fue. Entonces las filmaciones lo que nos permitió fue de forma exacta y precisa no solo documentar la hora de llegada del colibrí a la planta, sino también documentar en qué parte del cuerpo le estaba depositando el polen. Acá vemos en esta especie de columna medicinal, es una foto que puede ser pésima, pero de importancia científica invaluable, porque le está depositando el polen en la frente. Entonces lo interesante es que esa morfología que presentan esas plantas va a afectar los sitios de deposición del polen en cada especie de colibrí. Entonces acá vemos en otras especies donde lo deposita un poco más hacia la frente, o acá en esta especie que lo está depositando en el pico, o también vemos algunos pequeños vándalos como este Gladiosarcus celestis, una hembra, que acá no está accediendo de forma legítima a la flor, sino que perfora y accede a la cámara de néctar. Y acá, pues de pronto no lo ven, pero acá hay otro colibrí, Urosticte benjamini, que accede también de forma ilegítima, digamos que a las flores. Digamos, tanto las filmaciones, que fueron más o menos no recuerdo muy bien, 390 horas de filmación, más las cargas de polen que extraímos de los colibríes. Nosotros sumamos esto, bueno, no es que lo sumemos, sino que tenemos en cuenta estas 2 líneas de evidencia y entonces encontramos que hay 3 especies de colibríes que están visitando las plantas y usan una estrategia de forrajeo que es principalmente por rutas. Yo no observé que una especie de colibrí dependiera, digamos que el tipo de recurso. Y los más importantes fueron estos colibríes que llamamos los colibríes ermitaños, el colibrí leonado y el colibrí del Pacífico, que variaron mucho dependiendo de la especie. Unos los documentamos más por las cargas de polen, mientras que otros más por las visitas. Y como les digo, pues estos colibríes presentan una baja tasa de visitas, es decir, una visita cada 5 horas a una visita, dependiendo de la especie, 1 o cada 2 horas. O sea, no es algo, la verdad, entretenido uno quedarse 5 horas parado cerca de un parche de plantas que tengan 6 o 7 flores y que no llegue un colibrí. La verdad es muy frustrante, sí frustra de cierta forma, además que
no puedes observar las bandadas mixtas de aves que están alrededor porque tienen que pasar por la planta, porque si volteas a mirar y si te entretienes, el colibrí va a llegar en algún momento y no te va a avisar. Entonces, por eso las filmaciones también. Y con este tipo de información, entonces lo que nosotros construimos básicamente es analizar, digamos que la anatomía de la interacción utilizando estos análisis de redes de interacción, donde tenemos las plantas acá en la parte superior, y acá tenemos los colibríes, acá tenemos unas cajas en color negro. El tamaño de cada caja, ustedes ven que hay unas muy delgadas, otras más gruesas. Entonces, entre más grande sea el tamaño de la caja, quiere decir un valor de importancia para la red. Y lo mismo para la otra parte que está interactuando, que son los colibríes, ¿cierto? Hay unos que tienen como este colibrí ermitaño que tiene una caja muy grande y está interactuando con diferentes especies de plantas y uno puede visualizar con qué especies de plantas está interactuando principalmente, y acá lo dibujo con la forma del pico y la morfología que facilita mucho, digamos que una descripción. Y lo que observan ustedes acá, estas líneas gruesas o delgadas que van, bueno, estas líneas de acá de color gris, muestran como la fuerza de la interacción, o básicamente el grosor de esa línea se está demostrando como qué tantas veces está interactuando, con qué frecuencia con cada de esas especies entre sí. Entonces nosotros encontramos 15 especies de plantas, o sea, de ese mismo género Columnea, que está interactuando con 3 especies de colibríes, y acá también hay un intruso que es una abeja, según 330 horas de filmación. Uno puede visualizar esto de acá, pero uno calcula unas métricas de red para entender, digamos, que su estructura, básicamente. Lo interesante acá es que es una red especializada donde hay un conjunto de especies que están interactuando con mayor frecuencia entre sí que con otras, y esto da, digamos, que un patrón de modularidad, que es como subconjuntos de especies o grupitos de especies que se siguen más entre sí que otros, ¿cierto? Eso lo pueden de pronto saber otras personas que manejan más redes sociales, que tienen un conjunto de seguidores con los que están interactuando con mayor frecuencia que con otros que siempre los dejan en visto. Entonces aquí hay algunas especies de plantas que pueden dejar en visto a los colibríes y viceversa, no tiene que ser necesariamente de la misma forma, o sea. Y por otra parte, lo que nos dice, digamos, que este tipo de análisis es que hay una interacción basada en especialización que es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas son altamente especializadas y dependen de los colibríes para su reproducción, pero los colibríes no dependen solo de este conjunto de plantas. Ellos visitan otras especies más que yo, digamos, no incluí al menos en las observaciones de visitas, y eso no, lo que nosotros tenemos acá, al menos desde el punto de vista de los colibríes, ese es un conjunto, una pequeña parte de lo que están utilizando ellos en este ecosistema. Pero lo interesante acá es que hay un conjunto de especies que fueron especialistas dentro de las plantas, ¿cierto? Que son visitadas por un pequeño grupo de colibríes como esta de acá y esta de acá. Y hay otro grupo de especies que se pueden categorizar como generalistas, que son estas que tienen que están interactuando con diferentes especies. Bueno, y con respecto, digamos, que a la información que nos brinda el análisis de las cargas de polen, con las cargas de polen nosotros detectamos solo menos especies, o sea, 9 especies de colibríes, pero tenemos un incremento en los recursos florales, o sea, acá no nos interesamos solo en las plantas de columnea, sino en todo lo que está presente en los picos de los colibríes, en el cuerpo de los colibríes. Entonces lo que encontré es que en 42% de esas 43 especies de plantas son gesneriáceas, y dentro de esas columnea es muy importante, y particularmente la abundancia de polen estuvo dominada por esta especie que se llama Columnea medicinales. Esto fue más o menos de 298 muestras de 101 individuos y casi 90.000 granos de polen que se contaron en microscopio. Y bueno, pues para, digamos, entender un poco más la complejidad de la interacción, o sea, no solo es que la interacción entre los colibríes y las columneas, sino que hay un universo detrás, y ese universo son las otras plantas que están visitando los colibríes. Acá les estoy mostrando en esta red reconstruida a partir solo de los granos de polen que están transportando las diferentes especies de colibríes, con qué plantas están más asociadas, ¿cierto? Nosotros observamos que es una
que hay una baja especialización, o sea, acá se reduce la especialización porque los colibríes, o sea, usan otro espectro más grande de plantas, principalmente gesneriáceas, 18 especies, dentro de las cuales columnea, que está en amarillo, son 11 especies, pero ellos también usan bromeliáceas, ericáceas y heliconiáceas. Entonces, es algo muy interesante para estudiar a posteriori, que es abordar, digamos, que estudios a nivel de comunidad, no a nivel de subgrupo, solo que en este caso nosotros estamos orientados en los mecanismos detallados que explican la interacción entre las plantas y los colibríes, pero más desde el punto de vista de las plantas, es decir, comprender la dependencia que tienen estas plantas por los polinizadores y cómo hacen para que ellas puedan convivir en un mismo sitio sin competir entre sí. Y finalmente, hicimos un estudio del sistema reproductivo. Esto es muy interesante porque pues nosotros podemos saber que llega una especie, que es con qué colibríes tiene una interacción, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos si realmente esa planta requiera de un vector de polen para poder producir frutos, que es lo que se llama autopolinización. En general, estos experimentos lo que nos mostraron es que la polinización natural, que básicamente es dejar las plantas con las flores marcadas para que las polinicen los animales en el campo, principalmente los colibríes, pues les va muy bien. Y hay un experimento que se llama logamia, que básicamente uno le corta las anteras a la flor durante el proceso de desarrollo, bueno, un poco antes de que abra la flor o justo antes de que abra la flor, la emascula, es decir, las corta y uno después busca un donador de polen que esté en fase activa y trae ese polen con un pincel y la poliniza sin hacer como mucha perturbación en la flor, la embolsa y después uno observa el desarrollo de los frutos o el conteo de semillas. Entonces, en general, a esas plantas les va muy bien con polinización natural y producen muchos frutos con alogamia, es decir, requieren de un vector de polen que son los colibríes. Pero hay otras especies, solo 3 especies que se las ingenian, ellas pueden producir frutos por polinización por sí mismas, o sea, que el polen de la misma flor fecunde la misma flor como tal. Y esto nos da lugar, digamos que a 3 conjuntos o a 3 estrategias. Hay como unas plantas que son parcialmente autoincompatibles, es decir, que dependen un poco de los colibríes, hay unas especies que son mayor, y hay otros, las que están en amarillo y las que son rojas, prácticamente dependen más del 80% para su polinización de los colibríes, es decir, si no hay colibríes, estas plantas no van a producir frutos en tanta cantidad y entonces su dispersión y su reproducción se va a ver afectada como tal, entonces hay una relación, digamos que de dependencia, al menos desde el punto de vista de las plantas. Entonces, como conclusiones básicamente de este estudio en la Reserva Natural Río Ñambí, lo que nosotros obtuvimos fue que el ensamble de especies de columnea difieren los patrones de floración, la sincronía de la floración, el tipo de morfología floral y los diferentes mecanismos florales que están detrás de esto, como la antesis y los patrones de producción de néctar. Las estrategias reproductivas de ese grupo de plantas son muy diversas y contrastantes y tienen una alta dependencia de los colibríes para su reproducción, y esto nos puede estar explicando por qué se puede facilitar la coexistencia en uno de los ensambles de plantas más ricos de un mismo género, que es columnea. Es algo bien interesante, y adicional, digamos que a esto del estudio de las interacciones, pues también pudimos describir una especie nueva de un estafilínido, este que se muestra acá en la publicación y este que está acá en pantalla, que mide 4 milímetros. Lo describió Margarita López gracias a varias muestras que llevamos desde la reserva, y no solo digamos que se describió la especie, sino que también se documentan otros de la historia natural, porque esta especie está asociada solo con una especie de columnea. Nosotros estudiamos los artrópodos, principalmente, bueno, los invertebrados que están asociados a estas brácteas, y esas brácteas con el proceso de descomposición de la flor y los frutos, y por la alta humedad se acumula mucho material orgánico y ahí viven, es como un microuniverso para los bichos. Eso los colectamos a nivel de especie y los analizamos, pero lo que nos causó más impacto fue después que Margarita estaba analizando las muestras, que posiblemente era una nueva especie, y lo confirmó un húngaro y se pasó al proceso de descripción.
Nosotros consideramos que quizás este escarabajo pueda tener alguna función. Estos estafilídeos pueden ser depredadores y quizás podrían ayudar a la planta a evitar esto, que es herbivoría a veces por larvas, principalmente de lepidópteros o otras cosas. Y se dedicó esta especie a la profesora Marisola Mayer por todo el esfuerzo que ha hecho ella en el estudio de las generes de Colombia y principalmente pues por ser mi mentora y pues por sus múltiples enseñanzas que ha recibido a lo largo del tiempo sobre las generesis dentro de su taxonomía, riqueza y también de sus interacciones con los organismos. Entonces, finalmente, pues el mensaje es va a ser un llamado a todos ustedes, sean estudiantes, biólogos, especialistas, profesores, a estudiar las interacciones como parte fundamental para comprender la dinámica de la biodiversidad, poder promover su conservación y restauración, y para esto pueden aportar todas las personas que están en la casa. Cuando ustedes están documentando, incluso dentro en zonas urbanas, ustedes están documentando la biodiversidad desde la ventana. También cuando ustedes hacen fotografías en su jardín, nosotros podemos conocer a lo largo del tiempo qué interacciones pueden tener ciertos organismos con ciertos conjuntos de plantas gracias al apoyo de Ciencia Ciudadana. Entonces acá todas las personas son bienvenidas a participar y el llamado es que necesitamos estudiar interacciones, tenemos que pasar de los estudios de los inventarios, patrones de distribución, que es muy importante, pero necesitamos la información para poder explicar el porqué de esa alta diversidad que tenemos en los bosques tropicales, principalmente en esta región, y antes de que se destruyan más y lleguen al punto del colapso. Y finalmente, pues extiendo mis agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia por brindarme la oportunidad para desarrollar el estudio y apoyarme pues con las becas para la investigación, a la Sociedad de Gesneriólogos Mundiales, que fue la que apoyó, digamos, que con buena parte del dinero para poder llevar a cabo este estudio, el programa de estímulos a la investigación Thomas van der Hamen, algo crucial que apoyó también para conseguir fondos y apoyar a los guías en el campo, en particular a la Fundación Ecológica Los Colibríes Altaquer, que gracias a Mauricio Flores pues facilitó mucho la logística, la acomodación, visitar diferentes sitios y pasar muy buenos ratos en la Reserva Natural Río Ñambí, al Laboratorio de Investigaciones en Abejas de la Universidad Nacional por todo el apoyo en la parte del análisis palinológico y obviamente al grupo de observadores de la Universidad Nacional por su apoyo en este periodo de tiempo y a todas las personas que han acompañado en campo y que han colaborado, digamos que, con el proyecto y con las diferentes pláticas que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y de nuevo, pues muchas gracias a ustedes por estar presentes y bueno, pues por no salirse de la presentación y tener paciencia. Entonces, pues quedo atento a las inquietudes que ustedes tengan. Clarita, ¿nos ayudas mirando a ver qué preguntas hay por ahí para Oscar? Claro que sí. Gracias. Bueno, Oscar, muchas felicitaciones de todas las personas que nos están acompañando. Francisco Martínez dice que muchas gracias por tan excelente presentación. Felicitaciones. Aristeo también dice que excelente charla, doctor Oscar. Luis Solarte dice que muchas gracias a la ABO, a la Fundación Río Ñambí y felicitaciones a ti también, Oscar. No voy a... Muchas gracias. Ojalá se animen a ir apenas pase esto de la pandemia. Hay que apoyar en particular a los procesos comunitarios que tienen en la región del Chocó geográfico y la Reserva Río Ñambí es un punto clave que todos debemos apoyar con lo que nosotros podamos. Entonces los invito a que vayan, por favor. Cristian Flores nos dejó ahí el número de contacto y también el correo de Felca. Es felca@colombia.org para quienes estén interesados, no sé, en obtener más información o quieran asistir o programar su visita próximamente. Allá estuvimos el año pasado en el ENO
de Tumaco nos pegamos una pasada por allá. Pasada por agua, además. Sí, es muy normal. O sea, lo que yo Complejo, les sí. comenté es que la reserva es un sitio muy interesante para hacer este tipo de estudios de polinización, pero pues una cuestión es que uno siempre va a estar mojado y, y hay que tratar con mucho cariño a las plantas para uno no con sus manos pues las vaya a dañar. Cuando hacen uno los experimentos de polinización uno daña muchas cosas al principio también y se te daña el equipo también. Entonces es un sitio ideal, pero siempre hay que, bueno, ahora hay mejor tecnología que antes, ¿no? Empezando por la escalera que les mostré, pero pues sí ahí es un punto a tener en cuenta. Hay unos sistemas que son más fáciles, ¿cierto? Relativamente sencillos, pero pues esta reserva acá es un paraíso que merece ser estudiado a largo plazo. Entonces, la invitación mía es que todos los que están interesados hagan estudios allá para que podamos a lo largo del tiempo comparar. Es algo muy importante dentro de la parte de los monitoreos. Hay una pregunta acá, Oscar, de Luz Marina Lara, que pregunta, dice, ¿la columnea se cultiva y se consigue en Bogotá? Mira, eso es una cosa muy interesante. Una vez hablando con la profesora Lauren Ras de la Universidad Nacional, ella llamaba mucho la atención de que por qué con respecto a las gesneriáceas, pues se encontraba más en los mercados especies que son exóticas, o sea, las violetas africanas, gloxinias y creo que otras, pero las especies nativas que se podían comercializar no, aún no, o sea, ¿por qué no se encuentran? Y debe ser porque de pronto no ha llegado un estudio detallado en el que busque comercializarlas, aunque Columnea sí es un poco difícil de tenerlas en cautiverio. De hecho, esta sociedad de los gesneriólogos en Estados Unidos tiene unos concursos, o ellos son varias personas que cultivan plantas hace años y hacen unos concursos bien interesantes y tienen varias especies de columneas, incluso varias tropicales. Entonces, esto sí se puede hacer, pero hay que estudiar. Y entonces, dentro de Colombia hay varias especies que tienen el potencial, pero eso aún no se ha evaluado. De pronto, la profe Laura, que si está conectada, nos pueda dar como más noticias de esto, pero yo al momento pues no sé si hay un proyecto en el que estén tratando de comercializar las generaciones nativas. Sería muy Ok. interesante. Que se pueda, sí se puede. Pues por acá estoy, puedo ayudar a responder si quieres. Ah, sí, muchas gracias. Adelante. Lo que pasa, o sea, exactamente, no se le ha puesto mucha atención a las gesneriáceas nativas, pero también son bastante, tienen unos retos en cuanto a las necesidades de humedad y sombra que Óscar ha mencionado anteriormente. Entonces, realmente, por un lado, son difíciles de cultivar. Algunos cultivadores de Estados Unidos de la Asociación Colombiana han logrado cultivarlas en sus casas, pero ya llevarlas a un nivel de producción y comercialización ya se ha mostrado pues más complicado por sus requerimientos y sobre todo sus requerimientos para cultivo. Sin embargo, yo he visto aquí en los mercados, yo de hecho tengo una columnea que no es de aquí, creo que es de Costa Rica, que la compré aquí en Palo Quemado, pero pues son casos muy excepcionales. Gracias, Laura. Gracias, Laura y Oscar. Hay una pregunta de José Fabio Rico y dice, ¿hay alguna relación entre la fenología de las columneas y la variabilidad del clima? Gracias. Mira, eso es una pregunta muy interesante por estudiar. Yo la verdad no lo sé porque necesitamos investigarlo, porque hay que tener los datos de la variación climática. En el caso de la reserva en Ñambí no tenemos esos datos, por ejemplo. Y eso se podría saber es con datos a gran escala. Para eso, digamos que los herbarios pueden aportar información o es una pregunta para abordar. Ok. Por aquí había otra pregunta. Pues Laura Clavijo preguntaba que la alta cantidad de polen de C. medicinalis que observaste en los colibríes, ¿se debe a que la especie es muy abundante o a que produce muchas flores o produce mucho polen? Es muy interesante porque si es una de las especies con mayor densidad
o sea que, bueno, es más abundante, pero yo no comparé el número de granos de polen que puede producir, digamos que una entera, porque son demasiados. Eso hay que hacer una corrección de pronto por su abundancia o al menos, por ejemplo, para las redes que yo construí de la interacción con polen, si use solo la frecuencia, porque es muy difícil uno saber si, o sea, como si en una muestra de polen uno puede tener hasta, que recuerdo yo, 2.500 granos de polen transportados por una especie de colibrí, por un individuo de colibrí. Pues eso es bien complicado uno saber a cuántas plantas visitó, es muy difícil. No sé si se le pudo haber pegado de un solo individuo, no sabemos porque necesitaba uno al menos haber colectado las anteras y ponerla en una placa y después hacer un conteo en el microscopio. Entonces, posiblemente sí está influenciado también por la densidad y la abundancia principalmente por la abundancia de la planta. Perfecto. No sé si Laura tenga alguna pregunta adicional acerca de eso. Sí, gracias. Tenía una pregunta sobre otra cosa. Tú mencionaste que hiciste unas observaciones en los estigmas, ¿cierto? Para mirarla, Sí. y es que no sé si no lo vi bien, pero quería como un poquito más de detalle sobre lo que encontraste, como que tanta variedad de diferencia interespecífica encontraste en esos estigmas. No mostré los resultados acá. De hecho, los estoy reanalizando, pero lo interesante es que se encuentran más granos homoespecíficos, o sea, bueno, de la misma especie que granos heteroespecíficos, pero en algunas. Por ejemplo, no recuerdo bien, en Columnea albovinosa, esa presentaba casi una misma proporción de granos de polen de albovinosa y otros. De hecho, ya tenemos la información de cuáles eran, digamos, que esos otros. Entonces está, digamos, que por analizar con mayor detalle y espero hacerlo ahora. Además no fue algo muy detallado, enfocado, digamos, que a mirar como este proceso de mezcla entre granos de polen, pero sí es algo interesante porque parece que al menos para esa escala de tiempo y en ese periodo, que esas especies de columnea, al menos el mecanismo sí es eficiente porque garantiza que llegue polen de sus vecinos, de su misma especie, no más polen de otros que no son. Entonces eso nos da idea de que el mecanismo posiblemente morfológico de ajuste entre la corola y el pico, si o sea, tenga una influencia ahí en los diferentes sitios de deposición del polen, que también es otra parte que me falta analizarla a nivel estadístico, porque solo lo tenía a nivel cualitativo. Pues sí, es que mi pregunta iba más o menos hacia eso, y hacia si habías encontrado dentro del ensamblaje de columneas algunos indicios de hibridación. Es que eso es una maravilla, Laura, eso hay que abordarlo, porque no sé, de hecho sería muy interesante hacer estudios. Cuando yo estaba haciendo lo de los experimentos de polinización, ya después de todos estos años de pensar otras cosas, pues uno ya se pone a ver cuestiones como hibridación, tienen un papel fundamental también posiblemente en especiación, y esto a veces nos lo estamos pasando como por alto. Y de hecho cuando se colectan a veces plantas en el campo, si recuerdas que algunas no se pueden ni, o sea, no, los taxónomos, ustedes que son los taxónomos, a veces no saben en el momento asignarle una categoría porque son raras. A mí me decía la forma que todo eso es un híbrido, y yo, bueno. Y entonces eso deja la pregunta abierta de hacer no solo los experimentos de polinización con individuos de la misma especie, sino hacer individuos entre diferentes especies, y ojalá teniendo en cuenta la filogenia, ¿cierto? Si hay una mayor probabilidad de que ocurra hibridación entre pares de especies que están más estrechamente relacionados entre sí que otros. Entonces, eso es ya algo por ver. Sería muy interesante la cuestión de hibridación. Sí, vale. Muchas gracias. Muy bonita la presentación y tu estudio. Gracias. Gracias, Laura. Oscar Juan Pablo Arboleda dice que muchas gracias y dice que si le permites, bueno, 2 preguntitas. Juan Pablo, ¿todavía estás conectado? Sí, estoy por aquí, muchas gracias. Dale. Un saludo para todos y un favor a Oscar, si podrías poner la foto de una planta creo que era en San Cipriano, que tenía unas manchitas rojas.
A ver. Era una hoja Sí. que dijiste que la hipótesis de todo ese tono rojo era que si podía ser para atraer a los colibríes o Una para es, ahuyentar a depredadores, creo que dijiste algo así. lo que se tiene más documentado es, Esa. es por colibríes. Columnea sulcata, la de la derecha, espérate un momento. Vale. Colibríes, Sí, vale, de hecho, gracias. hay un estudio que hicieron, Sí, no recuerdo si fue en Panamá, en este momento no lo tengo muy presente, pero lo que hicieron fue, eso lo pensaba hacer también en Ñambí, que era a unas plantas de estas ponerles parches verdes, tapárselo con pedazos de hojas de la misma especie, ¿cierto? Para, sí. o sea, para hacer experimentos de, no solo de los visitantes, si por ejemplo, si realmente un colibrí si la visitaba o no, si había mayor frecuencia o no, pero es que la tasa de visitas es muy baja, ¿cierto? Pero hay experimentos que hicieron con unos tetigónidos, con unos ortópteros, unos grillos, donde les colocaron muestras de las plantas y cortándole o sea, ocultándole a veces las manchas o tapándoselo o cortándoselo y encontraban que, bueno, es un estudio muy general, que así, la presión de herbivoría era mayor en las que no tenían esas manchas al menos. O también evaluaron, porque esto es un rasgo que es muy variable también, eso se puede cuantificar entre diferentes individuos, que tanto, o sea, es un patrón que puede ser específico, pero la intensidad o el grado en que se manifiesta ese fenotipo, pues no, eso varía, obviamente. Entonces hay algunas plantas en una localidad que no presentan esas manchas como tan conspicuas, por decirlo así, tan grandes, sino más pequeñas. Entonces eso da la oportunidad también para incluir esta parte de la herbivoría, porque las plantas pues tienen una alta presión de herbivoría y sabemos que eso afecta mucho su éxito reproductivo, principalmente cuando eso está afectando a las flores, que llamamos florivoría. Y perdóname la ignorancia, yo conozco muy poco de este tema, pero ¿las flores de esta planta nacen más o menos en la misma época en el año o eso es aleatorio? No, no es que sea aleatorio, ellos tienen unos periodos de floración marcadas en determinada época del año y eso puede estar relacionado, digamos, con características del sitio. No quiere decir que una especie que está distribuida en todo el Chocó, ¿cierto? Biogeográfico, desde el Ecuador hasta Panamá, esa especie florezca siempre en las mismas temporadas. No necesariamente, pero sí puede coincidir con temporadas de mayor o menor precipitación. Vale. Las plantas tienen unas temporadas marcadas de floración, dependiendo también de la especie, y eso ocurre con una cierta temporalidad a lo largo del año. Vale. Si no, me preguntaba si en la época de no floración, esos parches rojos también le servirían como para avisar de alguna manera al colibrí, pues yo estoy aquí. De hecho, los colibríes llegan cuando no hay flores también, porque lo que llegan es a buscar y yo he visto ya en campo que a veces llegan y uno pues que está buscando, ¿no? Pues hay un botón, ya tiene la ubicación de algún recurso y después lo va a volver a visitar. Vale, perfecto. Y por último, te quería preguntar, ustedes dentro de, así como cuando uno habla de las aves que tal está en peligro de extinción o está, ¿no? Que hay que protegerla, de estas generiáceas que uno pudiera encontrar y cultivar, ya lo digo aquí de manera para la zona donde yo estoy, a 1500 metros cerca de Cali, ¿cuál podría ser? Y me disculpan la pregunta tan específica. No te entiendo la pregunta. O sea, si yo fuera a sembrar generiáceas, ¿sí? Ajá. ¿Y cuál me recomendarías? O sea, que dijera uno, no, intenta buscar tal especie que se puede conseguir y que vale la pena sembrarla porque se va encontrando cada vez menos y además te van a llegar los colibríes, etc. Pues de hecho yo te voy a recomendar que ninguna, porque
Estas especies, por ejemplo, de plantas tienen una densidad poblacional, o sea, en Ñambí es porque es el paraíso, pero estas plantas uno tiene a veces que caminar mucho tiempo para a veces encontrarlas en determinados bosques, principalmente cerca de Cali o al kilómetro 18, van a ser raras, ¿cierto? Entonces, la verdad, en el momento en que tú agarras una planta y la llevas a tu casa, esa planta no va a sobrevivir, como lo dijo ahorita la profe Laura. Estas plantas son muy quisquillosas, o sea, requieren de unas condiciones específicas. Uno le tiene que construir un microhábitat a estas plantas si uno las quisiera tener en la casa, entonces, y debería ser como las que No, juegan como te hablo de una finca, en una finca, tampoco. No, sea en cualquier sitio, lo mejor que uno puede hacer con estas plantas es dejarlas allá, ¿no? Ajá. O Porque sea, eso no se consigue, ese no es el tipo de planta que uno va a un vivero y la consigue, ¿no? Es que esas plantas han sido domesticadas, han pasado por otro proceso. Estas plantas son muy, muy difíciles. Ajá. Lo mejor es que si, por ejemplo, tuvieras una finca y de pronto hay de este tipo de plantas, conservar el hábitat donde está estas, facilitar que haya un nivel de epifitismo y que se mantenga la humedad, por ejemplo. Pero estas plantas de una se te van a morir. Nosotros también hemos hecho ensayos, por ejemplo, en el Quindío con el profe Larry, de tratar de sembrar algunas colerias, caracolas, que esas caracolas las encuentran muchas veces en los bordes de los caminos, en plantaciones forestales. De hecho, pues se pierden cuando recogen la madera, pero en el momento que uno llega a trasplantarla, se muere, son muy complicadas, la verdad. Entonces, en este caso, digamos que la mejor forma de apoyar, digamos que a los colibríes es casi que dejándole las plantas allá, porque si son un conjunto de plantas que, como les comenté ya esta historia, que presentan una alta producción de néctar y están dispersas en el bosque, y el colibrí, mire todo lo que tiene que pasar para que un colibrí pueda llegar a una planta de esta, ¿cierto? Tiene que desarrollar esas estructuras llamativas, producir ciertas flores durante el año, pues se están amenazadas por la pérdida del hábitat y la destrucción, y entre más se abre a veces la frontera de los ecotonos, o sea, del borde de bosque, hay algunas que no les va muy bien y se desecan. Son plantas que se desecan muy fáciles, la verdad. Y de hecho yo en Ñambí, que es una zona muy húmeda, hice algunos experimentos de polinización en las partes que me quedan más fáciles, como a veces en los bordes. A veces esas plantas se morían también, incluso con cuestiones naturales. Entonces ahí la recomendación es que si están a documentarla con fotografías y este tipo de cosas, y a disfrutar de los colibríes en casa, con otro tipo de plantas nativas que son más fáciles de cultivar, ya sean algunos coralillos, heliconias, que también les gusta, y de hecho van a llegar más fácil a veces a esas plantas que a estas si las sacas del bosque. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta tan completas y felicitaciones por la presentación. Muy bonita. Con mucho gusto. Gracias, Juan Pablo, y gracias, Oscar. Alejandro Mendoza te dice que gracias, Oscar, excelente presentación. Tienes muchas grabaciones de cantos en Río Ñambí. ¿Cómo fue tu experiencia grabando colibrís en esta zona? Gracias. No, las grabaciones ni las he podido tocar. Lo que tengo ahí es una pequeña parte con Diego Carantón. Lo que hicimos fue Paula Caicedo, que en ese entonces era la curadora de la colección de sonidos del Humboldt, me prestó, no recuerdo bien si fueron 2 grabadoras autónomas, SM2 de estas grabadoras viejas de que prestó Cornell, y entonces yo lo que hice fue ubicarlas a lo largo del gradiente. Lo que yo tengo por hacer es algo con el paisaje acústico a lo largo del gradiente altitudinal, y lo demás que hay subido son simplemente referencias de algunas grabaciones que tengo ya como organizadas. Pues a la par, a veces que estaba haciendo las observaciones podía grabar, pero pues el hecho que me prestaron estas grabadoras autónomas sirvió mucho para, digamos que para poder concentrarse nomás en las plantas, pero la información no la hemos analizado aún. Espero de pronto con Ron, que es de GAICA y de la Universidad de Nariño, proceder, digamos, que a analizar algo del paisaje sonoro. Y también que queden disponibles desde la UENARI y desde el Humboldt. Genial. Gracias, Pero Oscar. perdón, hizo una pregunta y se me acaba de olvidar. Era una pregunta, ¿no?
Sí, que cómo fue tu experiencia grabando colibríes en esta zona. Colibríes, lo que quería era grabar también los legs de Fetornis irmatophorus y Fetornis yaruki. Y a pesar de que los grabé, pues son muy fáciles de grabar cuando están en los legs, ¿cierto? Pero faltaba como más información acerca del comportamiento. Yo te recomiendo si revisas los estudios del profe Marcelo Araya, tiene estudios muy detallados de la conducta en los legs. Nosotros tenemos simplemente descripciones del patrón de actividad, pero la experiencia, digamos que con los colibríes es no solo dejar algo grabando, sino documentar la conducta. Es algo súper importante y también analizar qué variables ambientales pueden estar afectando el tamaño del eco, este tipo de cuestiones. Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer en ese tema, pero entonces por eso mi experiencia con la grabación de colibríes fue simplemente muy básica, simplemente documentación y tratar de indagar después de los patrones de actividad, es decir, si un LEC es más activo por la mañana o por la tarde o de pronto al mediodía, eso tampoco lo hemos analizado, pero ahí están las grabaciones. Muy bien, Oscar, mencionaste una guía o alguna documentación de un autor. ¿Tú nos puedes escribir eso en el chat? Sí, la guía está, yo creo, es la guía de colibríes de Ñambí. Ok, Y Cristian Flores Pay, ahí él colocó el contacto. Yo no sé si ellos perfecto. todavía lo tengan en la fundación o Mauricio Flores, que lo veo que está conectado, o si planean hacer una reimpresión de este libro, valdría la pena, la verdad, hacer el esfuerzo para sacar más ejemplares, porque es un libro muy interesante y que seguro en este momento va a tener mucha salida al mercado, la verdad. No sé, el Mauricio sí tiene más libros o esto ya separó la producción o fue lo que únicamente quedó con ese proyecto. Entonces ya ustedes se podrán comunicar con Cristian y con Mauricio. Dale, Oscar, gracias. Denis Caicedo te pregunta, cuando los colibríes perforan la flor, ¿no hay polinización? ¿Y ese comportamiento tiene alguna ampliación científica? Disculpa, no te entiendo la última parte. ¿Qué se refiere con...? Dice, cuando los colibríes perforan la flor, no hay polinización. ¿Y ese comportamiento tiene alguna ampliación científica? No sé, Denis, ¿estás conectada todavía? ¿Ampliación o a qué se refiere? Bueno, te voy a explicar lo que yo entiendo. Dale. Obviamente no hay polinización porque es un parásito de la interacción. Cuando alguien roba el néctar o roba el polen, un visitante, se hace una abeja o un colibrí, y obtiene de forma ilegítima es que no hace contacto con las estructuras reproductivas, pues básicamente pues no hay polinización, y entonces lo que se llama robo de néctar o robo de recompensa, eso tiene una implicación en el éxito reproductivo, porque pasan dos cosas. La flor se hace menos atractiva para un futuro visitante, es decir, pues va a llegar un colibrí seguro, pero él solo va a insertar el pico y detecta que no hay néctar y ahí no va a volver, por ejemplo. O, por ejemplo, con las abejas, ellas pueden ver que la flor es poco atractiva y entonces no van a visitar a veces ni siquiera la planta. Bueno, si la planta es pequeña, por ejemplo. Entonces lo que hace es que los ladrones de néctar interfieren en el proceso de polinización de forma directa o indirecta, ya sea vaciando, digamos que las recompensas que ofrece la flor, o en el peor de los casos dañándola, como hacen a veces otras aves. Ahí les comento los colibríes, pero en otro tipo de plantas, ericáceas o palicuras o rubiáceas, hay aves como las tangaras que pueden exprimir las flores. Lo que hacen es con el pico agarrarla y exprimir la base del cáliz y extraer el néctar y arrancan la flor. Entonces con eso se pierde esa inversión, pero pues es algo que pasa normal, digamos que en el mundo de las plantas. Y eso se puede estudiar y se puede cuantificar también. No sé si de pronto sí resolví tu pregunta. No sé, Denis. No sé si Denis esté. Bueno, mientras responde o si está conectada todavía, te voy a lanzar otra pregunta. La hace Vicky Vergara, y es Macleania rupestris, una planta que tiene las flores parecidas. ¿Es columnea? No, es una ericácea.
Ya. A no ser que la hayan cambiado ahora, pero es una ericácea. Ericácea. Luz Marina Lara dice, ¿cuál es el nombre común de la columnea? Ahí va en unas partes, por ejemplo, en Antioquia le decían Sangre Cristo y ya no recuerdo otros nombres. En un estudio, hay unos estudios etnobotánicos. Ustedes pueden buscar en el Google estudios etnobotánicos Gesneriaceae Colombia y en los últimos años hay varios estudios de la Universidad Tecnológica del Chocó y ellos han hecho los análisis fitoquímicos de las hojas, porque resulta que algunas especies de Gesneriaceae, principalmente Columnea, las usan como antídoto, entre comillas, para tratar las mordeduras de serpiente. Y entonces han caracterizado esto a nivel fitoquímico, pero hay en otro estudio que también documentan los nombres comunes. Curiosamente, perdón, en Ñambí no le tenían algún nombre común, digamos, que a estas plantas. En varias partes que hemos ido también, digamos que con Laura en unos sitios uno le pregunta a veces a la comunidad y como se dice acá en México, a esas plantas no las pelan, o sea, no las voltean a ver, no les causa mucha gracia en algunas partes y no le tienen un nombre. Cuando algo no le tienen un nombre, sí causa mucha curiosidad. Ok, ya. Muy bien. Ernesto López te manda el siguiente mensaje. Qué bonita presentación. Felicidades, Oscar. ¿Has analizado la estructura de tus redes en función de los rasgos que has medido? ¿Cuáles serían los drivers de tus interacciones? Mira que al momento para esto, al principio había analizado la morfología floral, bueno, el acople morfológico, ¿cierto? Pero tenía una red sesgada, que era una red basada en visitas y granos de polen solo con las columnea. Eso fue hace como, que no tantos años, bueno, no sé, como 6 años había analizado eso así, estaba convencido que ahí había un acople, pero pues ya no lo considero, porque ya después de, digamos, de leer y colaborar con algunos otros investigadores, nos hemos dado cuenta que ahí era una subred, como les mostré. Para el punto de vista de las plantas, sí es evidente que ellos solo dependen de los colibríes, pero es una relación asimétrica donde los colibríes dependen de otros. Entonces ahora lo que se puede describir, la verdad es, al menos con el set de datos que tenemos, porque no tengo datos de la morfología de plantas de algunas ericáceas o unas bromeliáceas, simplemente sé la identidad. Entonces, al no tener, digamos, que esa medida, pues no me parece como justo hacer una comparación del ajuste morfológico que posiblemente sea el que esté mediando la relación. Entonces, en este caso, simplemente creo que se va a quedar como descriptivo y con el apunte de que los futuros estudios, cuando se enfoquen a nivel de la interacción planta-colibrí, incluyan lo que ya sabemos que son las abundancias, y hay procesos neutros que estén influenciando esto, la fenología, porque yo tengo solo fenología de las especies de columnea, yo no tengo la fenología de las ericáceas y de otro conjunto de plantas, y el acople morfológico, que es el que puede estar estructurando a nivel local y que consideramos que a nivel local es el que estructura, digamos, que estas relaciones, pero obviamente hay que demostrarlo. Entonces, pues lamentablemente acá yo no tengo un driver para sustentar o que está mediando las interacciones, al menos a nivel de comunidad. A nivel del grupo de columnea, más es el acople morfológico que hay que explorar y particularmente analizar de forma ya más fina los sitios de deposición del polen en diferentes colibríes, que se implicaría volver a analizar los videos, porque eso se puede, y también los sitios de deposición en las cargas de polen. O sea, les recuerdo que en las cargas de polen se tomaron de diferentes partes del pico y uno puede calcular como probabilidades de que un polen de determinada especie esté principalmente, o más que probabilidad, como frecuencia, ¿cierto? Está más frecuente en el pico que en la garganta o que en la corona, por decirlo así. Entonces eso puede ser un indicador del acople morfológico y por tanto de que la interacción esté mediada por morfología. Ernesto, no sé si estás conectado todavía. Bueno, para saber si respondiste la pregunta. A muchos le quedó claro. Sí, a todos, creo. ¿Sí?
Bueno, para continuar, y yo creo que ya cerrando un poco la sesión, la profesora Loreta te dice que muy interesante y bien presentado. Gracias, Gary y Muchos Loreta. saludos a Loreta y a Entonces Gary. ahí te mandan los profesores. Cristian Flores dice que sí hay guías para la venta para quienes estén interesados. Nubia Morales dice, Oscar, ¿qué nos puedes contar de la reproducción de los colibríes? Y eso ya sería otra charla, y yo creo que allá es, al que hay que invitar es a Gary que nos cuente las historias de reproducción con colibríes. Allá no me encontré casi nada, la verdad. Era muy complicado porque, pues, o las plantas o las aves, y yo preferí las plantas. Entonces sí, hay como encontré 3 nidos de Gliocercus kingi, Gliocercus celestis, perdón, en epífitas, pero pues no más, ¿no? Y además estaban bien altos como para hacer un seguimiento, entonces no. De los colibríes es una historia ahí detrás que de pronto otra persona que sí trabaje más con el tema nos pueda ilustrar sobre la dinámica de la reproducción de los colibríes. Quizás quizás si el profe Gustavo Londoño tiene más experiencia en Perú y en el Amazonas y en los Andes colombianos, tienen mucho más información importante al respecto. Vale, Oscar, muchas gracias. Daniela Garzón te pregunta, Oscar, gracias por la charla. ¿Tienes o sabes de algún atlas palinológico de las generiáceas? Mira, Daniela, el Atlas, tocaría hablar con el profe Aquiles Gutiérrez y Mónica, no recuerdo su apellido, porque ella realizó la tesis con la palinología de Gesneriaceae de Ñambí. No sé si al mismo tiempo, yo vi después la tesis ya en línea, pero sí vale la pena, creo que ellos lo tienen un poco más detallado. Nosotros, como colectamos bueno, al menos yo colecté las muestras del polen con gelatina glicerinada, pues hicimos una descripción muy sencilla. Entonces, más que el atlas palinológico de las gesneriáceas, tenemos, o sea, no está como muy robusto, tenemos parte de información de Ñambí, no habíamos pensado como un atlas, porque no creemos que, no es un atlas, la verdad, porque hay muy poquitas especies representadas. De pronto habría que preguntar qué tiene en los resultados el trabajo de Mónica y ver si hay un atlas palinológico, pero por lo menos para Ñambí. Pero de las esneriáceas, ahí sí, no sé, de pronto la profe Laura sepa si ahora hay alguien que esté trabajando con los atlas. Creo, Oscar, que Larry Álvarez de la Universidad del Quindío, sí. Sí. Larry trabajó sobre todo con colerias, pero creo que también tenía información de otras esneriáceas de ahí del Quindío. Pero sé que colerias, que es un género muy abundante, sobre todo en la cordillera central. Y hay otra estudiante, bueno, creo que se acaba de graduar de doctorado en la Universidad del Valle, que trabajó con Besleria, que es otro género, polinizado también por colibrís, que hizo también un trabajo con polen, pero no conozco la publicación aún. Yo creo que todavía, pues creo que defendió hace poco su disertación. Esos son los únicos dos trabajos como que yo conozco de polen en gesneriáceas, que incluyen tipo atlas, pues. Bien. Daniela, creo que si estás conectada, ¿tienes alguna otra pregunta o quieres profundizarla? Daniela. Bueno. Y ya para terminar, bueno, que gracias. Gracias, Laura, y gracias, Oscar. Osvaldo Cortés te dice, Oscar, felicidades por este trabajo. Pregunto, ¿la diversidad de especies de gesneriáceas se relaciona con la diversidad de colibríes? Pues al menos las que son polinizadas por colibríes. Nosotros podemos inferir, bueno, tener una evidencia primaria, o sea, la primera evidencia sería analizar cuál es el tipo de polinizador potencial basado, digamos, que en los atributos que tengamos de las plantas. Podemos hipotetizar eso, ¿cierto?
Entonces podemos tener unos conjuntos que pueden posiblemente estar polinizados por abejas, otros por colibríes, otros por murciélagos, como lo mostré, pero en algunos casos eso no es así. Necesitamos los estudios locales para que no solo estudien, digamos, que estas plantas que son especializadas, sino en general la familia, porque hay algunas especies que pueden estar visitadas por colibríes, pero también las visitan mariposas, también las visitan abejas, y a veces desconocemos esto. Entonces, digamos que en términos generales, lo que documentó un estudio a nivel evolutivo es que sí hay una diversificación de las esmeriáceas neotropicales, asociada, digamos, que con la expansión de los colibríes, ¿cierto? O sea, que gracias en el Mioceno, como hace 22 millones de años, digamos que se diversificaron los colibríes, pues esto facilitó cambios, esto se está hipotetizando, o sea, lo que sustentan es que hay como transiciones de cambios de polinización de abeja a colibrí, y esto, digamos, que puede generar mayor riqueza. Pero en algunos grupos, no sé qué tan claro sea que los colibríes expliquen esa diversidad. Por ejemplo, en otro grupo, que es el que trabaja la profe Laura, que es en Drimonia, hay un conjunto de esas especies que sí es polinizada por colibríes, pero yo creo que muchas ni siquiera son polinizadas por colibríes. Entonces también pueden estar mediadas por otros agentes como abejas. Ok. Osvaldo te responde que gracias, que eres muy amable, y caminar con Oscar es caminar con un naturalista. Muchas gracias, Osvaldo. Qué bueno volver a caminar. Esta pandemia ya nos tiene muy pegadas de las sillas. Sí, ojalá que podamos volver a salir pronto. Oscar, creo que hay muchas felicitaciones en el chat. Te las transmitiendo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en la charla. Muchísimas gracias a ti por Sí, con tan mucho gusto. interesante Muchas gracias a todos presentación. los que se quedaron, y disculpen por la plataforma. Creo que yo no volveré a utilizar esta plataforma para presentaciones porque falla al menos con mi computador y lo que uso para hacer las presentaciones. No. Parece que no les gusta la plataforma, que use programas que son gratuitos. Creo que es eso. Ok, eso lo vamos a revisar para las próximas. También qué pena a todos pues por la demora en el inicio. José Joaquín. Bueno, Oscar, muchas gracias por la excelente presentación. Se evidencia en la gran participación y la cantidad de preguntas sobre el tema. Muchas gracias a los asistentes, y pues esperamos contar con tu experiencia para próximas oportunidades. Ojalá presencial y con pajareada, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la O es con pajareada y todos, ¿no? Claro que sí. Sí, no. Pero con Sí, todo el gusto, ahí estamos disponibles para todos los que quieran aprender de este tema o colaborar o tengan preguntas, o en la misma organización lo que ustedes creen conveniente que les pueda colaborar, estoy a su servicio. muchas gracias, Oscar. Muy gentil. Y muchas gracias a todos los asistentes, y nos vemos el próximo mes en una de nuestras charlas, el último miércoles del mes de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan una bonita noche. Gracias, Oscar. Gracias, Clarita. Por ahí invitan a ir a gracias Ñambí, a todos. apenas pueda, lo primero que vamos a ir es a ir a Ñambí, porque hay aún cosas por hacer. Por favor. Y compren el libro, también está, el profe Aquiles lo habilitó en línea desde hace varios años, pero ese libro vale la pena, es muy barato. Por favor, apoyen Sí. a la fundación y su trabajo de conservación que tienen, y van a tener un excelente libro, para su biblioteca y para compartir en el hogar. En el entretanto, mi hermano compartió el link ahí para que lo bajen, pero sí estoy de acuerdo con Oscar de que hay que conseguirlo en físico. Cristian, de pronto, si estás por ahí, nos envías a nuestro correo, a Clarita o a la AO, la información para difundirla. Gracias. Sí, Cristian y Mauricio, por favor. Y con todas las publicaciones, ¿no? Hacemos un llamado para que promovamos y pues, protegemos también a los autores de todas estas guías y todas estas producciones, para que
los compremos y no, que eso tiene, miren todo el trabajo que tiene, todas estas investigaciones y tenemos que, pues es nuestra manera de aportar y también de ayudar, ¿no? Bueno, Bueno, creo muchas que gracias a todos muchas gracias nuevamente. a todos.